Saluden esta hora a los hermanos con la paz del Señor, a todos los estudiantes del seminario SECAMI, que Dios les bendiga ricamente. Estamos ya en nuestra tercera semana y pues estamos realizando el curso de Evangelismo y Misiones y esperamos que este curso haya sido y esté siendo de bendición para ustedes. Bueno, cualquier duda, pregunta que ustedes tengan en el desarrollo de las evaluaciones o en el desarrollo de cuestionarios, algunos trabajos que hay que entregar, pues no duden hermanos, de preguntar, no duden de dejar algún mensaje ahí por la plataforma o también escribirnos a WhatsApp del grupo ahí de SECAMI. Amén. Entonces, para dar continuidad, vamos a hacer una oración y pidiendo al Señor que nos dirija con su Espíritu Santo para esta lección de esta hora. Padre Celestial, te damos gracias, toda honra y gloria sea para ti, Señor, oh Dios. Gracias por el tiempo, por la oportunidad que tú nos das, oh Dios, de estar, oh Dios, meditando, estudiando tu palabra. Ayuda a mis hermanos. Estamos, oh Dios, con el deseo de aprender más de ti para servirte mejor. Gracias, oh Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, que Dios bendiga. Hoy nos toca hablar acerca de misiones. Hemos hablado en las anteriores lecciones acerca de evangelismo y hemos visto algunas clases de evangelismo, el evangelismo personal y el evangelismo en masa. Y son temas que pues ya la iglesia practica lo que es el evangelismo personal. Hemos recalcado de cómo debemos de hacer evangelismo personal, la importancia del evangelismo personal como también el evangelismo en masa. ¿Qué necesitamos para poder realizar un trabajo evangelístico en masa, como una campaña, un aire libre, hacer algunos eventos grandes, pues también en las ciudades? Bueno, hoy queremos hablar acerca de misiones. Y en nuestra separata, en la página número 20, dice: el Espíritu Santo genera misiones. ¿Recuerdan ustedes que también cuando hablamos de evangelismo, hablamos del trabajo importante que realiza el Espíritu Santo a la hora de realizar el trabajo evangelístico? No es por nuestras fuerzas, no es por nuestras palabras fluidas o convincentes que las personas vienen a Cristo Jesús, sino es el trabajo del Espíritu Santo, tanto en la vida del evangelista, del que está evangelizando, como también la vida del pecador, del que está recibiendo la palabra, del evangelizado. Entonces el Espíritu Santo está en medio de esto. Ahora, en el trabajo de misiones, también es el Espíritu Santo que está obrando de esa misma manera, de esa misma forma, como lo hace en el trabajo de evangelismo. Hoy también, en este ámbito también de misiones, es el Espíritu Santo. Por eso el subtítulo dice: el Espíritu Santo genera misiones. Y es cierto. Es el Espíritu Santo que genera misiones. El texto muy conocido por nosotros, que está en Hechos capítulo 1, el versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos tanto en Jerusalén, en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, esta palabra, recibiréis poder, o como en el griego, esta palabra poder se traduce como dinamus, que es poder, ¿no? De ahí viene la palabra dinamita, poder explosivo, fuerza. Y entonces el evangelio, que es poder de Dios, recibiréis poder. Entonces,
esto habla acerca de misiones, que comienza en el poder del Espíritu Santo. Misiones comienza en el poder del Espíritu Santo. No olvidemos esto, ¿ya? Misiones nació en el corazón de Dios. ¿Ya? Alguien decía, escuché decirle, misiones no solamente nació en el corazón de Dios, sino misiones es Dios. Y de verdad tiene razón, porque el primer impulsor de misiones fue nuestro Dios, que envió a Jesucristo, que fue el primer misionero, que fue enviado. De ahí viene la palabra, ¿no? Misionero, que es alguien enviado, ¿ya? Entonces, que fue enviado como el primer misionero a esta tierra, que fue Jesucristo, a dar su vida en sacrificio por nosotros, para cumplir una misión. Entonces, Dios es el que inició misiones, nació en su corazón y Él es en el aspecto de misiones, Él es el primero en darnos el ejemplo de misiones. Amén. Jesucristo fue el primer misionero. Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo impulsa, genera misiones. Es por eso muy necesario entender que misiones, como dice nuestra separata, comienza con el poder del Espíritu Santo. Cuando Jesús les dice a sus discípulos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, ¿no? Fuerza, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, para hacer misiones, para salir a hacer misiones, es necesario el poder del Espíritu Santo. Es por eso que una iglesia que no está buscando el poder del Espíritu Santo, muy difícilmente, imposiblemente, va a ser una iglesia que genera misiones. Un creyente que no está viviendo en la plenitud del Espíritu Santo va a ser un creyente que difícilmente esté involucrado en el trabajo de misiones. Un creyente que vive bajo el poder del Espíritu Santo, que vive bajo la unción del Espíritu Santo, bajo la plenitud del Espíritu Santo, es un creyente que está involucrado en el trabajo misionero. Amén. Entonces, el Espíritu Santo es responsable de misiones. Él es el quien va a dirigir. Él es el quien motiva. Él es el quien impulsa, y acarrea a la iglesia a cumplir su tarea misionera. Es el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Aquí nuestra separata dice, voy a dar alguna lectura, dice, algunas iglesias alegan tener el Espíritu Santo, pero no tienen visión misionera, lo que es imposible. Pero si tuviesen el poder del Espíritu Santo, automáticamente tendrían la visión de misiones. Y eso es verdad, ¿no? Una iglesia puede decir que somos una iglesia pentecostal, puede decir que son una iglesia que tienen y creen en el Espíritu Santo, ¿ya? Pero si esa iglesia solamente dice y no vive en la plenitud del Espíritu Santo, no habrá entonces una visión misionera. No habrá una visión misionera de ver más allá. Muchas veces las iglesias solamente están viendo en su entorno, en su propio círculo, en las cuatro paredes, y no están viendo más allá de la necesidad que hay por alcanzar a las almas perdidas. Entonces, no solamente basta decir que yo creo o tenemos al Espíritu Santo, porque si esto es así, el Espíritu Santo va a impulsar, el Espíritu Santo nos va a motivar, nos va a dirigir
hermanos, a vivir una vida involucrada en misiones. Yo no sé cuántos de los que están escuchándome, oyéndome, han tenido una experiencia ya o han tenido la experiencia de recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Algo que es importantísimo en la vida de cada creyente. Cuánto más en la vida de aquel que está involucrado en la obra de Dios. Cuánto más de aquel que quiere y anhela en su corazón servir a Dios. Si algún hermano, alguna hermana dice, Señor, úsame para hacer tu obra, úsame para predicar tu palabra, úsame para salir al campo misionero. Yo le digo, busque con mucha necesidad, con mucho entusiasmo, busque la promesa del bautismo del Espíritu Santo. Los que ya han pasado por esta experiencia sobrenatural y milagrosa de parte de nuestro amado Señor Jesucristo, de bautizarnos con el Espíritu Santo, sabemos que cuando recibimos ese poder, tenemos esa fuerza, esa fortaleza, ese poder de hablar de Jesucristo. Recuerdo que cuando pasé por esta experiencia, eran las 2 de la mañana más o menos que terminamos ese culto glorioso donde muchos hermanos fueron llenos del Espíritu Santo. Cuando terminó, eran 2 de la mañana y salimos a las calles. Yo en mi corazón tenía una pasión, un deseo de predicar la palabra a quien sea. Y esto fue así. Yo creo que continúa así. Solo que a veces con el pasar del tiempo, por nuestras ocupaciones, por nuestras responsabilidades, a veces ese fuego, esa pasión ha ido menguando quizás. Pero no debe de ser así. Por eso que es muy importante y necesario que el creyente, el evangelista, el misionero, tiene que buscar, anhelar el poder del Espíritu Santo en su vida. Y si la iglesia vive en esa fluidez del Espíritu Santo, va a ser una iglesia, hermanos, movida por el poder de Dios. Yo tengo varias experiencias. Una última experiencia aquí en Puno. Levantamos una congregación, un anexo. Empezamos con 2 hermanos y con niños. Y oramos, porque la gente no se interesa por Dios. Recuerdo que un día orando ahí en un culto, uno de los jóvenes de la iglesia, ya después del culto, cuando él fue a su casa, él recibió el bautismo del Espíritu Santo en su casa. No fue en la iglesia, sino en su casa mientras él estaba orando. El Señor lo bautizó con su Espíritu Santo. Y esto fue algo bonito porque él venía a la iglesia y ahí creó un despertar. Y empezaron a venir niños, empezaron a venir jóvenes, adultos, porque había un mover del Espíritu Santo. Entonces, aunque para algunas personas o aún para algunos hermanos parezca a veces algo o cause algo de vergüenza, ¿no? Cuando alguien está hablando en lengua, la iglesia está hablando en lenguas, llorando, glorificando a Dios. Y a algunas personas pues no les gusta esto, ¿no? Pero esto mismo acarrea bendición para la iglesia. Esto mismo trae bendición al pueblo de Dios, trae un despertar espiritual. Entonces es necesario, hermanos, que la iglesia siempre esté constantemente viviendo en el poder del Espíritu Santo. Amén. Dice, hay otras iglesias que quieren hacer la obra misionera sin el poder del Espíritu. Y el resultado solamente puede ser un fracaso total. Es imposible que haya el poder del Espíritu Santo sin visión misionera, ¿no? Entonces, esto es lo contrario, ¿no? Iglesias que de repente quieren hacer misiones, pero no cuentan con, hermanos, el respaldo del Espíritu Santo. Y también ahí va a haber un gran problema y va a tener quizás hasta fracasos en el aspecto misionero. Porque saben, hermanos,
es el Espíritu Santo que va a estar ahí en el campo misionero contigo. Muchas veces vas a estar fuera de familia, muchas veces vas a estar quizás solo, aparentemente solo, pero el Espíritu Santo va a estar ahí. Y si tú realmente no tienes esa comunión con el Espíritu Santo, no tienes esa experiencia de vivir, de comunión con el Espíritu Santo, muchas veces vas a sentirte fracasado, te vas a sentir decepcionado. Es muy importante la presencia del Espíritu Santo y que tú entiendas de cómo trabaja el Espíritu Santo. A lo largo del trabajo que hemos estado realizando, yo puedo hablar con mucha veracidad y quizás con algo de experiencia, la importancia del Espíritu Santo. Hace años, cuando estuve en mi preparación teológica, fui enviado por mi pastor a trabajar a algunos anexos muy lejos de la ciudad. Y de verdad que había hermanos ahí, pero algunos de ellos eran iglesias que estaban a punto de cerrarse, iglesias con muchos problemas. Y fui enviado ahí para trabajar. Por la gracia de Dios, aún con dificultades, logramos, con la ayuda del Espíritu Santo, fortalecer estas iglesias. Ahí, promedio casi de 4 años, trabajamos en más de 10 anexos de esta iglesia. Y por la gracia del Señor, Dios nos dio su fortaleza. Pero en todo ese proceso, en todo este tiempo, yo pude darme cuenta que era el Espíritu Santo. Entonces, nos damos cuenta, hermanos, de la importancia del Espíritu Santo en la vida o en el trabajo misionero. Amén. Entonces, nuestra separata dice, si miramos a la historia de la iglesia, vemos que todas las veces en las que hubieron derramamiento del Espíritu Santo, el resultado final fue un grande movimiento y misiones. Entonces, cuando miramos, por ejemplo, en el libro de Hechos, en el capítulo 2, el versículo 4 adelante, vemos el mover del Espíritu Santo en la iglesia a través del trabajo misionero. Aunque en ellos, por su mala interpretación bíblica, se quedaron en Jerusalén, compartiendo ahí con los más necesitados, pero tan pronto empezó la persecución sobre la iglesia, que esto fue permitido por nuestro Dios, ellos, hermanos, instantáneamente salieron, hermanos, por todas partes, y donde ellos iban, predicaban el Evangelio y se fundaba una iglesia misionera. Entonces, el trabajo del Espíritu Santo dentro de la iglesia es muy importante. El Espíritu Santo encontramos en la Biblia, por ejemplo, separó a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. Él dijo, no, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra misionera. En varios puntos de la Biblia, por ejemplo, Pedro en la casa de Cornelio fue movido por el Espíritu Santo a entender que Dios quería alcanzar no solamente a los judíos, sino que Dios quería alcanzar aún a los gentiles. Pedro ahí oraba en la misma casa de Cornelio, oró por los hermanos, y ellos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo en sus viajes misioneros, quien lo dirigió, quien lo guió, fue el Espíritu Santo. Algunas veces el Espíritu Santo le decía, ve a tal lugar, o no vayas a tal lugar. Fue como el caso de Berea. Y otros ejemplos que encontramos en el libro de Hechos, donde el Espíritu Santo dirigió, hermanos, la obra misionera. Entonces es importante, hermanos, el Espíritu Santo en el trabajo misionero. Usted que quiere hacer misiones,
Usted que está con el deseo de hacer misiones, yo le digo desde ahora empiece a tener una buena relación con el Espíritu Santo. Amén. Empieza a tener una buena relación con el Espíritu Santo. Cuando venimos aquí a Puno, donde estamos trabajando actualmente, alguien puede decir la obra de Puno ya es una obra antigua, es verdad, pero empezamos aquí casi de cero, solamente con un hermano o una hermana, y fue difícil al comienzo, pero es el Espíritu Santo que te va guiando, es el Espíritu Santo que te va dirigiendo, qué es lo que tienes que hacer. Él te da fuerzas para tenerlas en momentos de crisis, en los momentos difíciles, y Él también te permite ver su poder en los momentos difíciles y también en los momentos de victoria. Es por eso, hermanos, que es muy necesario tener esa experiencia gloriosa con el Espíritu Santo. Amén. Y luego dice la palabra, y me seréis testigos. El resultado de una vida llena del Espíritu Santo. Ojo, una cosa es hablar del bautismo del Espíritu Santo y otra cosa es la llenura del Espíritu Santo. No hay que confundir estos términos, ¿no? No voy a hablar acerca de este tema en profundidad, pero solamente haciendo distinción. Hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo es una vida constante de permanencia en comunión con el Espíritu Santo. Porque mucha gente fue bautizada con el Espíritu Santo, pero después dejó de orar, dejó de ayunar, dejó de buscar a Dios, permitió el pecado en su vida y dejó, hermanos, de vivir en esa llenura del Espíritu Santo. Entonces, la llenura del Espíritu Santo es la permanencia del Espíritu, del poder del Espíritu en tu vida. Y eso se ve por tus obras. ¿Ya? Tú tienes que orar, tienes que ayunar, tienes que mantener una vida, hermanos, de comunión. Entonces serás un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora, el resultado de una vida llena del Espíritu Santo es el testimonio. Es el testimonio. Todo creyente que se apropia del poder del Espíritu Santo, por la fe se siente motivado a hablar de Jesucristo a los otros y lo hace de una forma natural, ¿no? Qué interesante, hermanos, hablar de Jesús de una manera natural. Miren, es fácil para un estudiante universitario hablar de su carrera, de lo que está estudiando, hablar de su universidad, de donde estudia. Es fácil para un ingeniero hablar de su profesión, compartir de su profesión a otros, compartir de sus experiencias como ingeniero, hablar de otras personas. Es natural. Cuando hablamos del Evangelio, no sucede esto, ¿verdad? Mucha gente tiene vergüenza, tiene miedo, temores de hablar del Evangelio. No es fácil hablar del Evangelio. Bienaventurado para aquel que tiene esa experiencia y tiene esa facilidad de poder hablar del Evangelio con mucha naturalidad a las personas de toda clase social, sin importar religión, etc. Eso causa el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Ser testigos de Jesús, hablar de Jesús de una manera natural. Nos encontramos con un amigo, una amiga, nos encontramos con un familiar, a una persona que aún no conocemos y le presentamos el Evangelio de Jesucristo de una manera natural. Eso es importante y esto es necesario. Y esto va a ser posible, hermanos, si nosotros tenemos una vida llena del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo. Cuando usted sale de una oración, de un ayuno, ¿cómo sale usted? Salimos, hermano, con fuerza, con poder. Y a veces lo que nos falta a nosotros es eso.
Recuerdo que el año pasado hicimos un ayuno de 2 días, con los muchachos aquí, y terminamos en la noche del último día con una campaña. Y hermanos, yo esa noche prediqué, y yo les digo de una manera así, en mi experiencia, ¿no? Esa noche prediqué, yo creo que fui usado por el Señor y hermanos, prediqué quizás como uno de los grandes evangelistas. Yo me sentí así, porque la palabra que prediqué, hermanos, esa palabra que prediqué, eran palabras que tocaban mi propio corazón, tocaban mi propia vida, y yo podía sentir que tocaban la vida de las personas. Cuando hicimos el llamado, muchas personas vinieron a los pies de Jesús, aún con lágrimas, algunos llorando, algunos humillados delante del Señor. Y lo que nos falta en el trabajo misionero es, hermanos, el tener esa comunión, esa intimidad con el Espíritu Santo. Y es algo que nosotros tenemos que buscar, hermanos, anhelar, hermanos, vivir en la plenitud, en la llenura del Espíritu Santo. Dice luego, Jesucristo nos llama para ser sus testigos. No somos testigos de Jehová, somos testigos de Jesucristo, porque Él nos salvó, nos perdonó. Somos testigos de Él. Testigo es una persona que vio algún acontecimiento y es pedido para relatarlo, ¿no? Eso sería un testigo ocular. Alguien que vio, alguien que tuvo esa experiencia y es llamado para relatarlo. Usualmente cuando se está en un tribunal se dice, ¿no? Pasen los testigos. ¿Por qué? Porque los testigos son los que vieron. Y se les llama, ¿qué? A contar lo que ellos vieron. Y nosotros somos llamados, convocados por Jesucristo para contar lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos tenido como experiencia. Somos testigos oculares. Amén. Obviamente Jesús quiere que seamos testigos de lo que Él hizo y continúa haciendo por nosotros y en nosotros. A cada día podemos tener experiencias con Cristo y prestar testimonio a aquellos que aún no lo conocen. Qué importante es que usted, hermano, tenga una experiencia con Jesucristo. No solamente una, sino experiencias todos los días. Qué bonito, hermanos, que los obreros, que usted, los creyentes de la iglesia, todos podamos contar un testimonio, decir, Jesucristo hoy hizo esto por mí. Muchas veces vivimos recordando del pasado, ¿no? Jesucristo hizo por mí esto, Jesucristo hace años, hace tiempo. Pero qué bonito recordar, hermanos, testimonios prontos, próximos de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida. Porque somos testigos de Jesucristo. Amén. Localizaciones para dar testimonio. En el versículo que hemos leído, en Hechos, en el capítulo 1, versículo 8 de Hechos, en la parte que dice, me seréis testigos, tanto en Jerusalén como en Judea, Samaria y hasta el último de la tierra, ¿no? Nos presenta 4 locales donde debemos presentar el testimonio. Jerusalén, esta era la ciudad donde los discípulos estaban cuando recibieron el orden de Jesús. Fue escena de los acontecimientos fundamentales del cristianismo. Nuestra Jerusalén debe ser la ciudad donde vivimos, donde nos reunimos como iglesia y recibimos las bendiciones de Dios. Por tanto, debemos ser testigos en nuestra ciudad, en el trabajo, ahí en la vecindad, en la calle, donde nosotros estemos. Debemos ser testigos, ¿no? Nuestra Jerusalén.
entonces vendría a ser ahí donde nosotros estamos. ¿Ya? La pregunta es, ¿usted ya habló de Jesús a su familia? ¿Usted ya habló de Jesús a sus vecinos? ¿Usted ya habló de Jesús a sus compañeros de trabajo? ¿A sus compañeros de estudio? ¿Ya habló de Jesús a esas personas que usted se encuentra siempre en la combi, en el ómnibus, no sé, ahí en el mercado? Y a veces no lo hemos hecho, pero Jesús nos llama, hermanos, a dar testimonio, a ser testigos ahí en nuestra Jerusalén. Decía ahí una vez un hombre, ¿no? Un hombre andaba con su perrito, paseando con su perro por la calle, y un hombre lo miró y dijo, ¡ay, qué bonito perro tienes! Él dijo, sí, mi perro es muy bonito. ¿Y qué raza es?, le preguntó. Mi perro es raza policía, ¿no? Y el hombre lo miró y dijo, raza policía. Pero si no tiene nada de perro que sea un perro de raza policía, ¿no? ¿Y cómo sabes que es un perro de raza policía? Y el hombre le respondió, es que mi perro es un policía encubierto, ¿no? Y así quizás muchos creyentes, muchos cristianos están de esa forma, ¿no? Encubiertos. Cristianos encubiertos. Alguien decía también, cristianos detectives. Nadie sabe que es un detective. O policías encubiertos, que nadie sabe que es un policía. Y muchos creyentes están así. Ni sus propios vecinos, ni sus amistades, ni sus familiares saben que es un cristiano. Viven su cristianismo a escondidas, viven su cristianismo sin mostrarlo, hermanos, sin testificar, sin hablar de Jesús. Y eso es triste. Judea era la provincia que tenía Jerusalén como capital. Desde luego nuestra Judea es el estado o el departamento donde estamos localizados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si usted está en Arequipa, ¿dónde sería, hermanos, su Jerusalén? Sería ahí su barrio, ¿no? Su entorno donde está usted. Y su Judea sería, pues, todo el departamento de Arequipa. Samaria era una región más apartada, con connotación transcultural. Por ejemplo, Perú puede ser considerado nuestra Samaria o quizás otro país, ¿no? Ya viene a ser todo el país, ¿no? Lo que estamos aquí diciendo es una interpretación local, ¿no? A lo que Jesús quería decir, que ¿dónde debemos ser nosotros? Testigos. Si nosotros nos colocamos en nuestro contexto, en el contexto de localidad, podríamos interpretar de esa manera, ¿no? Y último, hasta el último de la tierra o confines de la tierra, Jesús quiere que seamos testigos en todas las naciones de la tierra, o sea, en todos los lugares en los que nos encontremos. La visión divina es implantar un reino en todas las tribus, pueblos, idiomas y naciones. Ese es el propósito de Dios. Apocalipsis 5:9. Que el Evangelio sea predicado en todas partes, hermanitos. Y de verdad que aún todavía hay lugares donde el Evangelio no ha sido predicado. En nuestro propio país hay pueblos donde todavía el Evangelio no ha sido predicado. Y hermanos, también mucha gente sabe del cristianismo, mucha gente sabe del Evangelio, ha oído del Evangelio hacia lo lejos, pero realmente no sabe lo que es el Evangelio. ¿Quién le va a explicar a esa persona? Es usted. Somos nosotros los que tenemos esa gran responsabilidad de predicarles el Evangelio. Entonces yo le invito a usted, hermano, que usted sea un evangelista,
sea un misionero, lleno del poder del Espíritu Santo. Tenga el poder del Espíritu Santo. Y, hermanos, sea un testigo del poder del Espíritu Santo. Sea un testigo del Evangelio de Jesucristo. Hable de Jesús. Amén. Que Dios bendiga esta lección y estaremos en la siguiente lección, hermanos, tratando acerca de el tema número 8. ¿Cuándo debo presentar testimonio? Amén. Que Dios les bendiga y estaremos haciendo una oración. Señor, te damos gracias por esta enseñanza de esta hora, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por ser el promotor de las buenas nuevas de salvación, por ser el promotor de misiones. Tú eres el que impulsa a hacer misiones. Tú eres el que genera para hacer misiones. Y nosotros somos instrumentos en tus manos. Ayuda a tus hijos, aquellos que tienen esa visión, esa motivación de hacer misiones. Tú, Señor, prepara para que cuando llegue el momento, Señor, podamos ir al campo misionero y tener experiencias gloriosas, oh Dios, al lado tuyo. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga. La paz del Señor sea con ustedes.